un icono que trasciende generaciones. Joan Manuel Serrat no es únicamente un cantante, un poeta o un músico. Es un símbolo cultural, un referente moral y un puente entre varias generaciones que crecieron con sus canciones como banda sonora de sus vidas. Desde su irrupción en los años 60, cuando se convirtió en una de las voces más singulares de la nova cançó catalana, hasta su consolidación como figura internacional con discos que marcaron época, Serrat ha estado siempre en el centro de la sensibilidad iberoamericana. Su música no solo entretenía, sino que enseñaba, cuestionaba, denunciaba y consolaba. Era un arte comprometido que desnudaba la realidad y ponía palabras a las emociones colectivas. Sin embargo, detrás de ese aura de grandeza, detrás de la voz cálida y de las letras que tantas veces nos hicieron llorar o sonreír, existe un ser humano que carga con silencios, dolores y secretos. Porque nadie, ni siquiera una figura pública de su calibre, puede escapar de las sombras que habitan en lo más profundo del alma. Y es precisamente ese costado oculto, esa herida silenciosa, lo que ha marcado muchas de las decisiones vitales y artísticas de Serrat. Para comprender a cabalidad quién es Joan Manuel Serrat, hay que mirar más allá del escenario, más allá de los aplausos, e indagar en aquello que nunca quiso revelar del todo: la infancia marcada por la posguerra. Serrat nació en Barcelona en 1943, en pleno contexto de la dictadura franquista. Su infancia no fue la de un niño, rodeado de comodidades, sino la de alguien que desde muy pequeño entendió lo que significaba crecer con carencias. En un país herido por la guerra civil y sometido a la represión. Su padre era fontanero, y su madre, de origen aragonés, trabajaba duramente para sacar adelante a la familia. En ese hogar humilde, el pequeño Joan aprendió el valor del esfuerzo, pero también conoció de primera mano la precariedad. La memoria de esa infancia dura lo acompañaría siempre, impregnando sus canciones con un tono melancólico y sensible hacia los desfavorecidos. Pero junto a la dureza material, existía otro dolor más íntimo: la sensación de silencio, de miedo a hablar. La dictadura imponía un clima en el que callar era, muchas veces, la única manera de sobrevivir. Ese hábito de guardar, de reprimir, de no mostrar lo que realmente se sentía, dejó huella en él. Y aunque su música posterior rompió con esos silencios sociales, en lo personal Serrat siempre conservaría una faceta reservada, discreta, casi hermética. El despertar de la voz y el precio de la autenticidad. Cuando en los años 60 Serrat empezó a cantar en catalán, lo hizo con la convicción de que la lengua era también un territorio de resistencia. La nova cançó representaba no solo una estética musical, sino un acto político. Reivindicar una identidad que el régimen intentaba borrar. Esa valentía tuvo un precio. Serrat fue vigilado, censurado y criticado. Y, sin embargo, persistió, consolidando una carrera que pronto traspasó fronteras. Su éxito en castellano amplió su público, pero también lo expuso a nuevas polémicas. Muchos lo acusaron de traicionar la causa catalana al cantar en español, mientras otros lo consideraban sospechoso por su cercanía con la disidencia. Esa tensión constante, ese estar en el medio de dos mundos, le generó más de un dolor íntimo. Aunque su sonrisa en los escenarios transmitía serenidad, Serrat vivía con la presión de ser examinado políticamente en cada paso. El secreto de su dolor, en parte, radicaba en esa imposibilidad de complacer a todos, en ese eterno juicio al que estaba sometido, el exilio forzado, una herida abierta. En 1975, tras negarse a representar a España en Eurovisión, si no podía cantar en catalán, Serrat se convirtió en objetivo del régimen. La censura lo persiguió y, finalmente, tuvo que exiliarse en México para evitar represalias. Aquellos años fueron de éxito en América, pero también de profundo desgarro. Estaba lejos de su tierra, de su gente, de sus raíces. Y aunque públicamente se mostraba agradecido y feliz por la calidez latinoamericana, en privado sufría el desarraigo. Ese dolor silencioso lo acompañó incluso después de su regreso.
porque el exilio no termina el día en que uno vuelve. Deja cicatrices, vacíos imposibles de llenar. Serrat aprendió a no hablar demasiado de lo que había sentido entonces. Prefirió guardarlo, transformarlo en canciones veladas, en metáforas que solo algunos supieron descifrar. Su secreto estaba ahí, la nostalgia de lo que nunca recuperó del todo, el sentimiento de haber sido arrancado de un lugar, y luego devuelto a un país que también había cambiado. La enfermedad y el miedo al final. Ya en la madurez, cuando Serrat parecía haber alcanzado la cima de su reconocimiento, otro golpe sacudió su vida. La enfermedad. A lo largo de los años, enfrentó problemas de salud que pusieron en riesgo su voz y su carrera. En 2001 fue diagnosticado con cáncer de vejiga, una noticia que conmocionó al mundo de la música. Aunque se recuperó tras una complicada cirugía, el miedo lo acompañó desde entonces. Era un miedo doble, el de perder la vida y el de perder lo que lo definía, su voz. Ese episodio marcó un antes y un después. Aunque públicamente mostró entereza, en privado sufrió intensamente. El silencio volvió a ser su refugio. No quería que lo vieran como un hombre derrotado. Prefería conservar su imagen de resiliencia. Pero en la intimidad, entre familia y amigos, el dolor era evidente. La fragilidad física le recordó que incluso los ídolos son mortales. Y ese recordatorio lo sumió en una melancolía profunda que rara vez compartió con sus seguidores. El secreto que nunca reveló del todo. Muchos biógrafos, críticos y fanáticos han especulado sobre cuál es ese dolor silencioso y ese secreto no revelado que acompaña a Serrat. Algunos apuntan a la tensión política que lo atravesó toda la vida, otros a la enfermedad, otros más a pérdidas personales que jamás hizo públicas. Lo cierto es que Serrat supo construir un muro entre su vida privada y la pública. Esa decisión de guardar silencio, de proteger lo íntimo, fue también un acto de supervivencia. Pero el secreto está allí, insinuado en muchas de sus canciones. Basta escuchar esos locos bajitos para sentir la ternura y a la vez el miedo de un padre que observa a sus hijos crecer en un mundo incierto. Basta detenerse en Mediterráneo para descubrir la nostalgia de alguien que teme perder lo que ama. Y basta oír Hoy puede ser un gran día para percibir la lucha contra la sombra del pesimismo. Cada canción es una confesión disfrazada. Lo que no dijo en entrevistas, lo dijo entre versos. Una vida entre la luz y la sombra. Así, Joan Manuel Serrat se convirtió en una figura dual, el hombre luminoso de los escenarios y el ser humano que, en silencio, cargaba con dolores y secretos. Su biografía es un espejo de la España del último medio siglo, con sus heridas, sus esperanzas y sus contradicciones. Pero también es el retrato de alguien que eligió callar ciertas verdades, quizás para no herir, quizás para no exponerse, quizás porque hay dolores que solo tienen sentido si permanecen en la intimidad. El primer de esta historia nos deja frente a un Serrat humano, vulnerable, que aprendió desde niño a callar, que en la adultez supo transformar su dolor en arte, y que en la madurez eligió proteger su intimidad. Lo triste no es solo su dolor, sino el hecho de que nunca lo compartió del todo, que nunca permitió que el mundo conociera la totalidad de su carga. Ese es al mismo tiempo su tragedia y su grandeza, ser capaz de cantar lo que otros callan, mientras él mismo guardaba en silencio lo más profundo de su ser. El hombre toa se va a ocupar. Detrás del mito, hablar de Joan Manuel Serrat es hablar de una voz que se convirtió en conciencia colectiva. Pero detrás del mito había un hombre con contradicciones, fragilidades y silencios que rara vez compartía. Aunque durante décadas estuvo rodeado de multitudes que coreaban sus canciones, en lo íntimo supo lo que significaba sentirse solo. No una soledad física, sino una soledad espiritual. La de cargar con emociones que no podían ser compartidas plenamente, ni con su familia más cercana, ni con sus seguidores incondicionales. Ese contraste entre la exposición pública y el retraimiento privado fue una de las marcas de su carácter. En los escenarios se mostraba cálido, comunicativo,
dispuesto a bromear y a emocionar. En la intimidad, prefería resguardarse, construir un espacio donde pudiera digerir sus angustias. Esa frontera fue, en cierto modo, su secreto mejor guardado. Un Serrat íntimo, distinto del Serrat que todos creíamos conocer. El peso de la fama y la máscara del artista. La fama, aunque parece un privilegio, es también una cárcel invisible. Serrat lo sabía bien. Desde muy joven se convirtió en un ídolo, un referente, un personaje al que se le exigía coherencia, compromiso y perfección. Cada palabra suya era analizada, cada gesto interpretado. Ese escrutinio permanente lo obligó a construir una especie de máscara, la del artista seguro, firme, sabio, capaz de responder con gracia a cualquier pregunta. Pero detrás de esa máscara había dudas, cansancio y momentos de vulnerabilidad. ¿Cómo se siente un hombre al que millones consideran un maestro, pero que en la soledad de su casa debe lidiar con enfermedades, discusiones familiares o el simple miedo al paso del tiempo? Ese era su dolor silencioso. Saber que la imagen que proyectaba al mundo nunca podría reflejar al ser humano real en toda su complejidad. Las relaciones amorosas, ternura y heridas. En el terreno del amor, Serrat también vivió intensamente, con alegrías y desengaños. Se le conocieron romances sonados en su juventud, algunos de ellos muy comentados por la prensa. Sin embargo, el Serrat maduro eligió la discreción. Su matrimonio con Candela Tifón, madre de sus hijas, lo estabilizó y le dio un refugio en medio del torbellino de la fama. Pero incluso en esa relación hubo momentos de tensión y dificultades que él jamás expuso públicamente. El secreto de su intimidad estaba precisamente en esa capacidad de proteger a los suyos. No quería que la prensa los usara como carnada, no quería que los problemas de pareja o familiares se convirtieran en titulares sensacionalistas. Sin embargo, los que lo conocieron de cerca saben que, como cualquier ser humano, Serrat también sufrió por celos, malentendidos y desencuentros. Amó profundamente, pero también experimentó el dolor de no poder expresar todo lo que sentía sin que se convirtiera en un espectáculo mediático. Los hijos y el miedo de un padre. La paternidad fue para Serrat uno de los capítulos más significativos de su vida. Sus hijos lo llenaron de orgullo, pero también de inquietudes. Esos locos bajitos. Como los llamó en una de sus canciones más célebres, le enseñaron a mirar el mundo desde otra perspectiva. Sin embargo, detrás de esa ternura había también miedo. Miedo de no estar a la altura como padre. Miedo de no poder protegerlos de las dificultades de la vida. Miedo de que la fama de su apellido los marcara demasiado. Ese miedo lo acompañó silenciosamente durante años. En entrevistas apenas hablaba de sus hijos más allá de anécdotas cariñosas. Pero en su círculo íntimo confesaba la angustia de verlos crecer bajo la mirada de un padre famoso. El secreto aquí no era un escándalo oculto, sino una vulnerabilidad tan humana como universal. La de un padre que se pregunta constantemente si está haciendo las cosas bien, aunque hacia afuera siempre mostrara serenidad. La relación con su tierra, amor y contradicciones. El vínculo de Serrat con Cataluña y con España es otro capítulo marcado por la tensión y el silencio. Amaba profundamente su tierra, su lengua, sus raíces. Pero al mismo tiempo se convirtió en una figura que trascendió fronteras y lenguas. Su decisión de cantar tanto en catalán como en castellano generó polémicas a lo largo de su vida. Para algunos, era un traidor. Para otros, un puente necesario. Ese lugar incómodo lo obligó a callar muchas veces. En privado, se lamentaba de no ser comprendido del todo por unos ni por otros, y esa herida nunca cicatrizó completamente. Su dolor silencioso aquí fue el de alguien que quiso unir, pero muchas veces fue usado como símbolo en guerras ajenas. Lo que nunca reveló abiertamente fue el cansancio que le provocaban esas luchas, el hastío de ser permanentemente interpelado por un conflicto que lo superaba como individuo, el paso del tiempo y la sombra de la mortalidad. A medida que los años avanzaban, Serrat fue consciente de que el tiempo no perdona.
Aunque mantenía la energía en los escenarios, su cuerpo empezaba a mostrar señales de desgaste. La voz, que había sido su arma más poderosa, a veces le fallaba. La memoria también le jugaba malas pasadas. Y ese proceso, aunque natural, lo golpeaba en lo más profundo. Para alguien que había sido símbolo de vitalidad y resistencia, aceptar la fragilidad fue un reto enorme. El secreto de esta etapa no fue tanto la enfermedad en sí, que él reconoció públicamente, sino la tristeza íntima de saber que el final se acercaba. Ese pensamiento lo perseguía incluso en los momentos de mayor gloria. Mientras el público aplaudía de pie, él pensaba en cuántas veces más podría subir al escenario. Ese dolor, que nunca compartió del todo, lo llevó a vivir sus últimos conciertos como despedidas veladas, cargadas de emoción pero también de un silencio interior devastador. El artista y el hombre en contradicción. En definitiva, es la historia de un hombre dividido entre su imagen pública y su vida privada. El personaje debía ser fuerte, inspirador, coherente. El hombre, en cambio, era frágil, lleno de miedos, de dolores callados, de secretos que jamás quiso exponer. Esa contradicción lo acompañó siempre. Y quizá ahí radica la grandeza de su figura, en haber sabido canalizar sus sombras personales en canciones que iluminaron la vida de millones. Lo triste, al final, no es solo el dolor que llevó dentro, sino la imposibilidad de compartirlo abiertamente. Eligió callar, proteger, refugiarse en la discreción. Y ese silencio, aunque lo salvó de muchas cosas, también lo condenó a una soledad interior que ni la fama ni el amor pudieron disipar por completo. El adiós a los escenarios. Cuando Endo Juno anunció su gira de despedida, el vicio de cantar, Joan Manuel Serrat conmovió a millones. Era un adiós anunciado con serenidad, pero cargado de nostalgia. Durante más de 6 décadas, su voz había acompañado a generaciones enteras. Y de pronto el propio artista confirmaba que el tiempo había llegado. En cada concierto, Serrat se entregó con emoción, consciente de que cada aplauso podía ser el último. Sin embargo, detrás de esa celebración colectiva, había un sentimiento que pocos percibieron: el miedo silencioso a quedarse sin escenario. Para alguien que había construido su identidad a través del canto, dejar de hacerlo significaba un vacío existencial. Ese dolor lo llevaba dentro, aunque públicamente se mostrara agradecido. El secreto de su adiós fue que no solo se despedía de su público, también se despedía de sí mismo, de una parte esencial de su vida: el peso del reconocimiento. A lo largo de los años, Serrat recibió innumerables premios y reconocimientos: Grammys, doctorados honoris causa, medallas culturales. Cada galardón era un símbolo de gratitud, pero también un recordatorio de que su carrera estaba llegando a su fin. Él los aceptaba con humildad, sonreía y agradecía. Pero en privado confesaba a sus allegados que esos homenajes lo entristecían, porque sentía que eran una forma de despedida anticipada. Esa dualidad lo acompañó hasta el último momento. Alegría por ser celebrado, tristeza por saber que el tiempo se agotaba. Su dolor silencioso era, en realidad, un duelo anticipado, el duelo de perder la vitalidad que lo había acompañado siempre. El duelo de verse convertido en estatua cuando aún se sentía vivo. Los amigos que se fueron antes. Otro aspecto doloroso de su madurez fue la pérdida de amigos entrañables. Serrat compartió vida y escenarios con artistas como Joaquín Sabina, Mercedes Sosa, Víctor Manuel, Ana Belén y tantos otros. Algunos partieron antes que él, dejando un vacío difícil de llenar. La muerte de Mercedes Sosa, por ejemplo, lo golpeó profundamente. Juntos habían compartido canciones y causas, y verla partir fue como perder un pedazo de sí mismo. Ese dolor, sin embargo, nunca lo convirtió en un discurso público. Prefería guardar silencio, rendir homenaje a través de canciones o de palabras discretas, pero en su interior quedaba el peso de una soledad cada vez mayor, la de ser testigo del paso del tiempo que se llevaba a sus compañeros de camino. Ese era otro de sus secretos, la tristeza de sobrevivir a tantos, de seguir en pie mientras muchos de sus hermanos artísticos ya no estaban.
la relación con el público. Para Serrat, el público fue siempre un refugio. En cada concierto, encontraba una especie de familia extendida que lo sostenía. Sin embargo, también sabía que esa relación era desigual. Él daba su voz, sus letras, su energía. El público lo aplaudía, pero nunca podría conocerlo por completo. Ese desbalance lo acompañó siempre. Lo que el público veía era un ídolo. Lo que Serrat sentía era la imposibilidad de mostrar del todo sus miedos. Esa es la paradoja del artista. Mientras más cercano parece, más lejos está. Y esa distancia fue uno de los dolores que nunca confesó. Sabía que lo amaban, pero también sabía que lo amaban por una imagen que no coincidía plenamente con su interior. El secreto guardado en las canciones. Si hay un lugar donde Serrat dejó entrever su secreto, fue en sus canciones. Lucía, con su melancolía amorosa. Mediterráneo, con su nostalgia infinita. Cantares, con su reflexión sobre el tiempo. Todas ellas son ventanas a un mundo interior lleno de heridas y anhelos. Serrat nunca escribió una autobiografía completa y descarnada, pero su obra funciona como un diario emocional. Lo que no dijo en entrevistas, lo dejó en metáforas. Lo que no confesó a los periodistas, lo escondió en estrofas. Y quizás ahí esté su mayor misterio. El secreto de Serrat no es un hecho concreto, sino una suma de sentimientos que recorren su discografía como un hilo invisible. El dolor de lo no vivido. Más allá de los logros, Serrat también cargó con frustraciones. Hubo proyectos que no pudo concretar, giras que se cancelaron, canciones que no pudo grabar como hubiera querido. También hubo sueños personales que quedaron en el camino. El dolor silencioso de Serrat no se limita a las pérdidas visibles, sino también a esas ausencias invisibles. Lo que pudo haber sido y nunca fue. Ese aspecto pocas veces se menciona, porque tendemos a ver al Serrat triunfador. Pero en su interior, como todo ser humano, llevaba la cuenta de lo que no alcanzó. Ese inventario íntimo fue otro de sus secretos, un puñado de anhelos que jamás compartió con el mundo. La familia como refugio. En los últimos años, Serrat encontró en su familia el sostén más sólido. Sus hijos, sus nietos, su esposa, fueron su alegría cotidiana. Pero también ahí había silencios. Nunca quiso que su familia quedara expuesta al escrutinio público, y por eso protegió celosamente su intimidad. Esa decisión fue un acto de amor, pero también un peso. Significaba callar muchas cosas. Evitar mostrar al mundo lo que realmente lo sostenía en los momentos difíciles. Ese silencio, sin embargo, fue su forma de preservar lo más valioso que tenía. Su secreto no revelado quizá no sea un escándalo, sino algo mucho más sencillo. La decisión consciente de no compartir lo más íntimo, de reservar un rincón de su vida que nadie pudiera contaminar. El legado del silencio. Al final, lo que queda es un legado inmenso. Canciones que seguirán vivas, un ejemplo de coherencia y sensibilidad. Y también un misterio. Porque Serrat nos dio mucho, pero nunca nos lo dio todo. Guardó para sí mismo un dolor silencioso que quizás nunca conoceremos en detalle. Y ese misterio forma parte de su grandeza. Nos recuerda que incluso los ídolos son seres humanos con zonas oscuras, con secretos imposibles de revelar. El verdadero legado de Serrat no son solo sus discos, sino también esa lección, que hay dolores que solo encuentran sentido en el silencio, y que a veces lo más humano es precisamente lo que no se dice.